Bueno, hoy continuamos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. La vez pasada estuvimos estudiando el versículo 18, pero vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 21 para tener más o menos el contexto. Dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Señor amado, gracias por tu palabra, por esta poderosa palabra del Evangelio del reino de Dios. Rogamos, Señor, que esta luz del Evangelio alumbre nuestros entendimientos, que sea quitado, Señor, todo velo, toda tiniebla de delante de nuestros ojos, de delante de nuestro corazón y de nuestro entendimiento, para que podamos comprender cada día más el Evangelio y de esa misma manera, Señor, entender, conocerte más a ti, servirte con todo nuestro corazón y anhelar cada día estar en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay cada día más en el mundo la tendencia hacia el universalismo. ¿En qué consiste el universalismo? Pues es una creencia, ¿sí? Eh, eh, por la cual piensan que Dios, por ser demasiado amoroso, porque Dios es tan lleno de gracia, Él no va a enviar a nadie al infierno, que finalmente todos van a terminar en el cielo. Esa es una creencia que hoy en día es popular. Incluso se han inventado algunos lugares para hacer pensar a la gente que tienen una segunda oportunidad. Lugares como el purgatorio, lugares como el limbo, cosas así. Mis amados, si eso fuera cierto, entonces no habría razón para evangelizar a las personas, ¿sí? No habría razón para proclamar el evangelio. El juicio de Dios no sería algo real. O sea que esto es un engaño. Incluso dentro del ámbito cristiano, algunas tendencias han querido quitar, suprimir de la palabra de Dios, de la Biblia, versos o secciones donde se habla precisamente de la ira de Dios, donde se habla del justo juicio de Dios, donde se habla de la venganza aún de Dios, porque dicen, no, esto es incompatible con el Dios de amor y con el Dios de gracia. Pero tenemos que ir a las escrituras. Y las sagradas escrituras hablan acerca de la ira, hablan acerca del juicio de Dios, que son también atributos divinos, como la gracia, como el amor, como la misericordia. Si quieren entender un poquitico más esto, tienen que revisar con cuidado los capítulos 28, 27 y 28, especialmente del libro de Deuteronomio. Allí hay más de 50 versículos que hablan del juicio de Dios para todos aquellos que violan los mandamientos. Tenemos que tener en cuenta eso. Isaías también declara ese juicio y ese día de la ira de Dios. Allá en Isaías 13:9 dice la palabra del Señor: He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Nahum, otro profeta también, allí en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: Jehová es Dios celoso y vengador,
Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. La ira de Dios y el juicio de Dios son enseñanzas que están en el Antiguo Testamento, pero también se encuentran en el Nuevo Testamento. Recuerden cuando un grupo de fariseos y de saduceos se acerca a Juan el Bautista para que él los bautice. Veamos allá en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versos 7 y 8. Mateo 3, 7 y 8. ¿Qué les dijo Juan? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista hablando de la ira venidera, de la ira de Dios. Y más adelante, en el versículo 11 y 12, miremos lo que dice. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que él. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Verso 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Otro texto allá en Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y una de las personas que más habló en las Escrituras precisamente acerca del juicio y del infierno fue el mismo Señor Jesucristo. Veamos, por ejemplo, en el Sermón del Monte. ¿Sí? En el Sermón del Monte, allá en Mateo. Veamos Mateo capítulo 5, verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? Juicio. Ojo, a veces pasamos por alto estas palabras. Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Mis amados, no podemos ser ajenos y extraños a estas enseñanzas que están en la palabra de Dios. Veamos el verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al, al infierno. La doctrina del juicio de Dios, la doctrina del infierno, es una doctrina que está en la palabra de Dios. Veamos Mateo 8, versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino aquí se refiere a los judíos incrédulos. Mis amados hermanos, tenemos que tener en cuenta eso. Si no tenemos en cuenta nosotros el juicio de Dios sobre el pecado, sobre la injusticia, no tendríamos ningún punto de comparación acerca del amor de Dios. Así como Dios aborrece el pecado, y viene juicio, y viene la ira de Dios se descarga
sobre el pecado, de igual manera también sobre aquellos que han creído en el Evangelio, sobre aquellos que han aceptado y recibido la obra del Señor en la cruz y han sido justificados por su obra, también viene la bendición. Veamos otros textos. En Mateo 10, Mateo capítulo 10, verso 14. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, casa o ciudad, y venid y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. El Señor Jesús hablándole a sus discípulos y dándole instrucciones de lo que tenían que hacer, pero también de las consecuencias que vendrían por no aceptar el mensaje del Evangelio. Y mire que dice el versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Otro texto, Mateo 12, verso 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Tenemos que tener una conciencia plena, mis amados hermanos, de lo que viene sobre la humanidad. El juicio y la ira de Dios en el tiempo que Dios ha estipulado. Recuerden que la vez pasada vimos cómo la ira de Dios se revela, se manifiesta, pero va a venir un día en que esa ira será totalmente plena. El apóstol Pablo, allá en su carta, su segunda carta a los Corintios, dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Persuadimos a los hombres. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo el apóstol ahí? Dice que conociendo qué? El temor del Señor. Conociendo el temor, ¿queremos qué? Persuadir a los hombres, de convencer a los hombres. ¿De qué? ¿De qué? Del temible juicio que va a venir sobre la humanidad, a esa humanidad incrédula. Y uno de los motivos que debía nosotros animarnos a predicar precisamente el Evangelio es poder llegar a las personas para que más sean salvos. Mi hermanos, toda la humanidad se encuentra bajo el juicio de la ira de Dios. Y nosotros como cristianos que hemos sido salvos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos importa realmente las personas de afuera? ¿Qué de nuestra familia? ¿Ya en nuestra familia todos conocen del Señor? Porque acuérdate que la palabra dice que no va a haber acepción de personas. O eres salvo o estás bajo la ira de Dios. Pablo también cuando él tuvo la oportunidad de compartir allá frente a el gobernador Félix, allá en Hechos capítulo 24 y 25, vemos lo que dice ese texto. Hechos capítulo 24, versos 25. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré.
Tenemos, mis amados, que advertir, así como lo hacía el apóstol Pablo, de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. En Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo también hace esta exhortación. Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de... ¿Por qué viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? ¿Por qué? Porque se dejan engañar. ¿Con qué? Con palabras vanas. No es la palabra de Dios. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ven cómo el Nuevo Testamento, mis hermanos, está lleno de referencias al justo juicio de Dios, al día de la ira, al infierno? Otro texto allá en Hebreos. El autor de Hebreos nos dice lo siguiente en el capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mis hermanos, el juicio de Dios es algo real, la ira de Dios es algo real. El juicio que viene va a ser tremendo, temible. Otro texto, Romanos capítulo 12, verso 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Hebreos 12, 25. Muy bien. También el apóstol Juan lo declara ya en Apocalipsis. Veamos Apocalipsis capítulo 14, verso 9. Dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es algo real. Pero miremos también lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versos 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y miren lo que dice el 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mis amados, no podemos negar ni quitar de las palabras que el Señor ha hablado, ha declarado. Muchos niegan que Dios esté airado.
Muchos niegan la ira de Dios, muchos niegan el juicio de Dios. Hay algunas sectas que enseñan que las almas están dormidas, que las almas es como un sueño, ¿sí? Que todos los incrédulos simplemente duermen, es como un sueño eterno, cuando la persona lógicamente muere, pero que no va a tener ninguna clase de castigo de manera consciente, ¿cierto? Eso dicen algunos. Y el universalismo, como decíamos al principio, finalmente, como Dios es tan buena papa, entonces va a salvarlos a todos. Y estas dos posiciones niegan totalmente o van en contradicción con lo que dice la palabra de el Señor. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Hay un autor que dice lo siguiente, de apellido Torrey. Dice, las visiones superficiales del pecado y la santidad de Dios, así como de la gloria de Jesucristo y sus afirmaciones que pesan sobre nosotros, se fundamentan en teorías débiles de la condenación de los impenitentes. Cuando vemos al pecado en toda su execración y enormidad, la santidad de Dios en toda su perfección y la gloria de Jesucristo en toda su infinitud, nada aparte de una doctrina según la cual todos los que persisten en el pecado de su elección, que aman las tinieblas más que la luz y que insisten en el rechazo del Hijo de Dios, han de padecer angustia eterna. Va a lograr satisfacer las demandas de nuestras propias intuiciones morales. Entre más cerca caminen los hombres de Dios y más se consagren a su servicio, también estarán más dispuestos a creer esta doctrina. Es una doctrina bíblica. Y a través también de la historia de la iglesia, mis hermanos, ha habido hombres fieles que han proclamado esta doctrina, que la han entendido, que han mm, publicado y han predicado acerca de estas doctrinas que tenemos nosotros que tener claras y tener en cuenta. Hay otro escritor que se llama Thomas Watson que dijo lo siguiente, dice, como el amor de Dios hace todo lo amargo dulce, también la maldición de Dios hace que todo lo dulce se vuelva amargo. Otro autor dice lo siguiente, el justo enojo de Dios nunca aumenta y nunca disminuye, siempre está en el punto máximo como una ola del diluvio ante todo pecado presente, porque Él es inmutable y su justicia es inflexible. Y hay unas preguntas que me parecen bien interesantes. Dice lo siguiente, ¿cómo podría aquel que se deleita únicamente en lo que es puro y bello no estar dispuesto a aborrecer lo que es impuro y espantoso? ¿Cómo podría el que es infinitamente santo pasar por alto el pecado que por su propia naturaleza contraviene esa santidad? ¿Cómo podría aquel que ama la justicia no odiar y actuar con severidad en contra de toda injusticia? ¿Cómo podría él, quien es la suma de toda excelencia, ver con igual complacencia la virtud y el vicio? Él no puede hacer esas cosas porque él es santo, justo y bueno. La única, la ira es la única reacción justa que un Dios perfectamente santo podría tener frente a las obras de los hombres no santos. Veamos un texto allá en Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, verso 22. Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para, para su gloria. Wow. Ahora, mis hermanos, tenemos que, antes de poder comprender y entender la gracia de Dios, debemos primero entender la ira de Dios, el justo juicio de Dios.
porque de esa manera vamos a poder entender por qué murió el Señor Jesucristo. Primero tenemos que entender por qué, qué es lo que causa el pecado, hacia dónde nos lleva, cuáles son las consecuencias del pecado, que nos lleva finalmente a la muerte. Y vamos a poder comprender entonces cuán grande es el amor, cuán lleno de misericordia está el Señor y cuánta gracia Dios ha derramado sobre nosotros a través de la obra del Señor Jesucristo. Y vamos también a comprender y entender que venimos de una naturaleza rebelde, de una naturaleza pecadora, de una naturaleza culpable. Y toda la humanidad está bajo esa condición. Una humanidad incrédula, incrédula. Ahora, mis hermanos, Dios está enojado contra la humanidad. ¿Por qué? Por causa del pecado. Aquí en este texto, mis amados hermanos, el apóstol Pablo nos da cuatro razones por las cuales todos, todos aquellos incrédulos están bajo la ira de Dios. Hoy vamos a ver nomás dos de ellos. Próximamente veremos los otros dos. El primero es por la revelación de Dios. El segundo por el rechazo del hombre. El tercero es por la racionalización del hombre y el cuarto por la religión del hombre. Número uno, acerca de la revelación de Dios. Número dos, el rechazo del hombre. Número tres, la racionalización del hombre. Y número cuatro, la religión del hombre. Vamos a tomar el primero, la revelación de Dios. Miremos lo que dice los versos 19 y 20 de Romanos 1. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, ¿Dios tiene razones para estar airado contra los pecadores? Claro que sí, mis hermanos. Claro que sí. ¿Mm? Dios está airado contra toda impiedad de los hombres. Ahora, veamos con detenimiento lo que dice. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Con que lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quiénes? A toda la humanidad. A toda la humanidad, tanto judíos como gentiles. ¿Y qué dice? Que Dios se lo manifestó. O sea que la manifestación de Dios la puede ver cualquier persona. Es una manifestación externa, es una manifestación que todos pueden ver. Pero también es algo que Dios les manifestó en su ser interior. O sea, todos los hombres tienen evidencia de Dios, tanto en los sentidos físicos como lo que podemos ver, como lo que podemos oír, como lo que podemos palpar, pero también en nuestro fuero interno. Hasta cierto punto pueden tener un conocimiento de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel fue y luchó contra los filisteos? Ellos pensaron que por tener el arca, cogieron el arca como si fuera un talismán. Tenemos el arca, entonces nos va a ir bien en todo. Como algunos cristianos que abren la Biblia en el Salmo 91 y que no me la cambien de ahí porque ahí me va a ir bien en todo. Eso no es así. El pueblo de Israel perdió esa batalla, hubo más de 30,000 hombres muertos y los filisteos
se apoderaron del arca. ¿Y qué pasó? Sobre los filisteos comenzaron a tener problemas. Vinieron enfermedades, vinieron ruinas sobre este pueblo, ¿cierto? ¿Y qué hicieron los filisteos? Ellos reconocieron a este Dios es un Dios que trae juicio y su ira está ahora sobre nosotros. ¿Qué haremos? Vamos a devolver esa arca y pusieron el arca en una carreta y la enviaron de regreso a Israel. O sea que los filisteos vieron y reconocieron el poder de Dios, así como los demás pueblos que estaban cerca a los israelitas, los cananeos, los egipcios. ¿Mm? Todos ellos reconocieron el poder de Dios. ¿Nosotros estamos reconociendo el poder de Dios? El poder de Dios no solamente en cuanto a su amor, sino el poder de Dios también en cuanto a su juicio. Y todo hombre tiene que dar una respuesta a esa revelación que Dios ha colocado, tanto en lo creado, en lo visible, como en la parte interna de nuestro fuero interno. Por eso dice que, más adelante dice que todo hombre es inexcusable delante del Señor. Todo hombre, o sea, no tiene excusa. No, es que a mí nadie me compartió el evangelio. A mí nadie, yo no supe que realmente que había un Dios. Eso no es una excusa, porque Dios lo ha manifestado. Dios lo ha manifestado. Ahora, miremos lo que dice allá en Romanos 2:12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Los que conocemos, por la ley. Los que no conocen, sin la ley, pero también vendrá juicio. Juicio. Ahora, nadie puede realmente encontrarse con Dios porque esa persona lo quiera hacer por su propia iniciativa o porque estudie mucho, porque nada, eso. Fíjese cuántos grandes sabios, eh, estudiosos, investigadores, científicos, por muy grande que sea su conocimiento, muchos incluso niegan la existencia de Dios. Pero ¿qué pasa, mis amados? Dios ha provisto en su gracia que a través de lo que Él ha hecho y lo que ha colocado también dentro del hombre, haya evidencias suficientes de que Dios es real. Por eso la palabra dice que Dios les manifestó. Dios se lo manifestó. Ahora, no estamos tocando todavía las escrituras. Apenas estamos viendo todo lo que Dios creó, hizo. Y Dios se ha revelado a sí mismo al hombre y lo sigue haciendo. Sigue Dios manifestándose y revelándose al hombre. Pero el hombre en su terquedad, el hombre viviendo en sus propios deleites, quiere sacar a Dios. Pero el hombre no es ignorante. Ningún hombre puede decir es que yo nunca conocí a Dios. Yo no supe que había un Dios. Y va a tener que entregar cuentas. Va a tener que dar cuentas porque Dios lo ha manifestado. ¿Queda claro? Ok. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Que lo que de Dios se conoce, o sea, lo que puede conocerse del Señor. ¿Sí? Pablo está haciendo aquí un énfasis, mis hermanos, en lo que puede conocerse de Dios.
aparte de la revelación especial de las Escrituras. ¿Sí? Es algo que es conocido por toda la humanidad. La naturaleza y el carácter de Dios están reflejadas en todo lo que Él ha creado. Todo lo que Dios ha creado da testimonio de quién es Dios. Vemos lo que dice Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, versos 15 al 17. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues, ay, perdón, estoy en Romanos, Hechos, perdón. Hechos capítulo 14, versículo 15. Gracias. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué evidencia tenían estas personas de Dios? Cuando llueve, ¿no es testimonio de la existencia de Dios? Ahí dice, dándonos lluvias del cielo. Cuando se recogen las cosechas, tiempos fructíferos, llenando de sustento. ¿Podemos decir que hemos pasado hambre por alguna hambruna? ¿Ah? Llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Tenemos evidencias suficientes de que Dios es un Dios real. Veamos otro texto ahí en Hechos, capítulo 17, verso 23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Todo lo que Dios ha creado es evidencia de quién es ese creador. No hay hombre en el mundo que pueda excusarse. Dios controla los tiempos. El hombre está pensando que es que por quemar carbón o por esas cosas está cambiando el clima. Dios es el que controla los tiempos. Dios es el que controla las estaciones. Controla todos los aspectos del cielo y de la tierra. Es Dios. Es Dios, mis amados hermanos. Y no está lejos, dice la palabra, de nosotros. El apóstol Juan también allá en su evangelio dice lo siguiente. Juan capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En cada hombre hay una luz que lo alumbra.
Pero cuando el hombre se niega a recibir esa luz, que dice el apóstol Pablo también, dice que los hombres rechazaron la luz, amaron más las tinieblas que la luz. Muy bien, continuamos. ¿Qué dice el verso 20 de Romanos 1? Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Desde cuándo Dios se ha dado a conocer? ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. ¿Mm? O sea, los atributos de Dios no los podemos ver. Son cosas invisibles que no se pueden percibir a través de los sentidos naturales. No podemos ver el amor de Dios con nuestros ojos, ¿cierto? Pero espiritualmente sí lo podemos experimentar. Ahora, su eterno poder y deidad. ¿A qué se refiere ese eterno poder de Dios? A la omnipotencia de Dios. Dios nunca falla. Su eterno poder se manifiesta permanentemente, así como su gracia, la lluvia, tiempos fructíferos, como acabamos de leer, llenando de sustento, de alegría nuestros corazones. Hay un teólogo, Hood, que dice lo siguiente: por lo tanto, Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin un testimonio. Su existencia y sus perfecciones siempre han sido tan manifiestas que sus criaturas racionales están constreñidas a reconocerle y adorarle como el único y verdadero Dios. La manifestación de Dios hacia el hombre no ha sido escondida o selectiva, ¿cierto? Ha sido manifestada a todos. Por eso dice que se hacen claramente visibles para todos. ¿Y cómo las vamos a entender? ¿Por medio de qué? De las cosas hechas, de las cosas que han sido creadas. Ahora, pues en la antigüedad, mis hermanos, no había los adelantos científicos que hay hoy en día. ¿Sí? Grandes telescopios, naves espaciales, cosas que ven las cosas del universo gigantes que se pueden ver a miles de años luz. Tampoco había un microscopio que veía las cosas más ínfimas, más pequeñas, microscopios electrónicos que alcanzan a ver ya hasta átomos y cosas de esas, ¿cierto? ¿Qué dice el Salmo 19.1? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ustedes sabían que hay algunas aves, mis amados hermanos, eh, que cuando se crían en un edificio cerrado, en un edificio sin ventanas, y se les muestra un cielo artificial, ellas automáticamente eh, se pueden orientar y saben cuál es el curso correcto que deben seguir, la dirección en que deben migrar. ¿Quién puso eso en la vida de estos animales? Y así podríamos ver muchísimas cosas de muchísimos animales que tienen una cantidad de capacidades que uno dice, ¿y esto? ¿Mm? ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Dios es un Dios perfecto que se manifiesta a través de lo que Él hace. Muy bien. Ahora, también hay algunos científicos, mis amados hermanos, que en la medida que han crecido en el conocimiento, solamente tienen que reconocer que el universo no apareció de la nada. Sí, que hubo una gran explosión,
¿Y quién produjo la materia? ¿Y quién produjo la energía? Las cosas no pueden salir de la nada, de la nada. Cada día, mis hermanos, hay alrededor de 1800 tormentas en la Tierra. Piensen un poquito de eso. Y para generar esas tormentas se requieren 1300 millones de caballos de fuerza. A ver si nosotros podemos generar algún tipo de tormenta. ¿Mm? Nosotros hemos creado grandes máquinas, unas máquinas gigantescas que taladran la tierra y creemos que somos los chachos, ¿cierto? Y no es así, mis amados hermanos. Estas máquinas, por ejemplo, pueden remover varias toneladas al día. Tienen unos 420 caballos de fuerza y necesitan más de 100 galones de combustible al día para que puedan funcionar. Imagínense. La capacidad y el poder de todo lo que Dios ha creado en comparación con la fuerza supuestamente tan grande del hombre. Es algo incomparable. Ok, muy bien. Eh, Se ha determinado también que existen más de 10 millones de especies de insectos. Algunos dirían, uy, no, qué fastidio que no existieran tantos insectos. Más de 2500 variedades de hormigas. Más de 5.000 millones de aves en los Estados Unidos. Aves que pueden recorrer más de 800 kilómetros volando sin parar. Dirigidas, orientadas, atraviesan de un lado al otro el continente. Hay águilas que vuelan a más de 95 kilómetros por hora. Algunas llegan hasta los 145 kilómetros por hora. Y cuando un halcón se manda en picada, llega hasta los 290 kilómetros por hora. Las cosas que Dios creó. El planeta Tierra, ¿cuánto tiene de circunferencia? Unos 40.250 kilómetros de circunferencia. Y pesa apenas 6.588, y póngale 21 ceros de toneladas. Casi nada, ¿no? Y flota en el espacio. No se escurre, no se pierde, ¿cierto? Está girando a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora. Y parece que estuviéramos quietos, ¿no? ¿Mm? Y gira en su órbita a 935 millones de kilómetros. Perdona, esa es la longitud de la órbita. 935 millones de kilómetros. ¿Mm? Y decimos, ¿y esto? ¿Y esto cómo es? ¿Eh? La energía que irradia el sol. Si pudiera convertirse en caballos de fuerza, equivaldría a unos 500 millones de millones de millones de caballos de fuerza. Cada segundo consume unos 4 millones de toneladas de materia el sol. Cuando se viaja a la velocidad de la luz, que es aproximadamente casi 300.000 kilómetros por segundo, para atravesar la Vía Láctea, o sea, la Vía Láctea es el sistema en que nosotros nos encontramos. El sistema solar se encuentra dentro de la Vía Láctea. ¿Sí? Se gastarían más o menos unos 125.000 años en la sola Vía Láctea.
y en el universo existen millones de galaxias. Y nos creemos muchachos. ¿Ha pensado en su propia anatomía? ¿Sí? Allá ese corazoncito que pesa como unos 500 gramos. Trabaja 12 horas en el día y 12 horas en la noche, ininterrumpidamente. Podría levantar 65 toneladas de peso a 3 centímetros de altura. La molécula de agua. ¿De qué está compuesta el agua? 3 átomos, ¿no? H, 2 de hidrógeno y una de oxígeno. Pero esa molécula en su mayor composición es aire. Los átomos están girando. Los electrones es aire. ¿Mm? O sea, ¿qué tantas cosas, mis amados, que vemos? Es impresionante. ¿Cómo vamos nosotros a poder negar algo tan obvio? Tal poder, tanta complejidad, tanta armonía que podemos nosotros ver. El diseñador supremo, el diseñador por excelencia. Muchas personas creen que las cosas salieron al azar. Eso es como querer nosotros tener cada una de las piezas de un reloj, de un gran reloj, metidas entre una bolsa, moverlas así y pensar que nos sale el reloj totalmente armado y dando la hora justa. Y no es así. Miremos lo que dice el Salmo 94, 9. Salmo 94, 9. El que hizo el oído no oirá. ¿Ustedes creen que Dios nos oye? El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. ¿Será que el que nos hizo a nosotros no puede entender esas cosas? Lo que ve, lo que escucha. Y si nosotros podemos pensar, ¿será que nuestro creador no tiene la capacidad para pensar y razonar? Entonces, ¿por qué la gente es enviada al infierno? ¿Por qué la gente es juzgada? ¿Por qué? ¿Mm? Porque han rechazado a Jesucristo. Han conocido y han rechazado. Fíjese que la palabra dice que el Espíritu Santo es el que viene y convence. ¿A quién? No. ¿Qué dice el versículo? Al mundo. Viene y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado por qué? Por cuanto no han creído en mí. Mis amados, ¿estamos viviendo realmente nuestras vidas a la altura de esa revelación de Dios? De la revelación de todo lo que Él ha hecho. Miremos lo que dice el profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios ha hecho la provisión ¿para qué? Para que podamos ser salvos, para que el impío se aparte de su camino.
El apóstol Pedro también allá en su segunda carta lo manifiesta. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El profeta Jeremías en el 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ustedes recuerdan la historia del etíope, allá en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que estaba buscando con sinceridad a Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Envía a Felipe. Y este hombre cree en el Evangelio, es bautizado. Cornelio, un centurión romano, pero era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Y toda la casa de Cornelio era temerosa de Dios. Oraba siempre a Dios y era generoso. ¿Y qué pasó? ¿A quién envía Dios? Envía el Señor a Pedro, ¿cierto? Y Pedro está predicando el Evangelio, ¿y qué sucede? Viene el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí y todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Otro ejemplo también es Lidia. Era una verdadera adoradora del Señor. ¿Qué pasó cuando escuchó el Evangelio? Miremos lo que dice allá Hechos 16. Hechos capítulo 16, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Anhelaba eso. Muy bien. Miremos lo que dice el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre rechaza a Dios. La ira de Dios y el juicio de Dios están sobre aquellos que lo han rechazado de una manera consciente, de una manera deliberada. Porque dice, habiendo conocido a Dios por medio de esa revelación natural, de esa revelación general. Y aún así, ¿qué hizo el hombre? Lo siguió rechazando. Esa conciencia innata que hay en el hombre de la existencia de Dios, lo rechazaron. Rechazaron el conocimiento de Dios. Esa es la tendencia del hombre natural. Por eso ahí en 2 Timoteo 3:13 dice que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y cuando le habla a Tito allá en el capítulo 3, verso 3, dice, nosotros éramos eso también en otro tiempo. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ay, no. Sí, eso éramos. Eso éramos. Hay un hombre que dice lo siguiente. ¿Acaso Dios dará al hombre la capacidad mental para ver estas cosas y después el hombre decidirá no ejercer su voluntad hacia ese Dios? La respuesta deplorable es que estas dos cosas son ciertas. Dios da al hombre la inteligencia para fundir hierro y hacer una cabeza de martillo y varias puntillas. Dios hace crecer un árbol y da al hombre la fortaleza para cortarlo y el entendimiento para hacer con su madera un mango de martillo. Y cuando el hombre tiene el martillo y dos clavos, Dios extenderá su mano y dejará que el hombre las perfore con clavos y le coloque en una cruz en la demostración suprema de que los hombres están sin excusa. Wow. Mis amados, aquí en el versículo 21, el apóstol menciona 4 maneras en que el hombre rechaza a Dios.
La primera es deshonrándole. La segunda es siendo desagradecidos con Él. La tercera, envaneciéndose en sus especulaciones acerca de Dios. Y la última es que quedan entenebrecidos en sus propios corazones. El primero, no le glorificaron. ¿Cómo? A Dios. Ahí se manifiesta el orgullo del hombre, la rebelión del hombre, que es la raíz de todo el pecado. No le glorificaron. Es una palabra griega doxazo, de ahí viene la palabra también doxología, glorificar. Es no darle el honor que Dios merece. Dios no es ni el chuchito, ni es el diosito, ni es el cacha, ni es el man. Eso no es glorificar a Dios. Eso es querer rebajarlo a una condición de criatura, de Dios soy el Señor y Él es el siervo, el que me hace y me ayuda. ¿Ah? Mis amados, ¿qué tanto glorificamos nosotros a Dios? ¿Qué tanto nosotros glorificamos a Dios? Colocamos a Dios en esa honra, lo exaltamos, lo reconocemos a diario en cada paso de nuestra vida como el ser que es, supremo de toda adoración, supremo de toda honra, de todo honor. Reconocemos permanentemente sus atributos divinos, que por cierto ya los hemos estado estudiando. ¿Lo hacemos a diario? ¿O estamos meditando en nuestras propias situaciones difíciles, en nuestras propias desgracias o en nuestras propias miserias? Dios se revela al hombre y el hombre ¿qué tiene que hacer? Glorificar a Dios. Ahora, no por eso estemos pensando que estamos añadiendo algo a la perfección de Dios. Estamos alabando su perfección, estamos alabando al Dios por lo que Él es. Alabamos su gloria. Por eso es que los domingos no venimos aquí a que nos animen. Venimos es a darle la honra y la gloria al Señor. Miremos lo que dice el Salmo 29, 1 y 2. Salmo 29, 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, pastor? Pues que yo no sé cómo dar a Jehová la gloria debida a su nombre. Pues vayamos a lo que dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios. Primera de Corintios 10, 31. Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mis amados, a veces pensamos que en nuestra vida normal hacemos cosas por rutina, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? En las cosas que hacemos cotidianamente, eso lo hacemos todos los días, ¿cierto? O hay algunos que no comen ni beben. ¿Qué más cosas haríamos para la gloria de Dios? El tender nuestra cama, el recoger el desorden, el arreglar la casa, el trabajar, poner mis talentos y dones para la gloria de Dios, el formar un hogar, el formar unos hijos, el relacionarnos sexualmente con nuestra esposa. Ay, pero pasó como, ¿no? ¿Quién ideó el sexo? ¿No fue el Señor? ¿Bajo el pacto del matrimonio? Nadie dijo amén. Parece que están estos hermanos como,
¿Mm? Mis amados hermanos, cualquier cosa que hagamos, que todo sea para la gloria de Dios. Venimos a la reunión para la gloria de Dios. Somos discipulados. Compartimos el Evangelio para la gloria de Dios. Miremos lo que pasa en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los 24 ancianos estarán postrados delante del Señor, delante de ese trono. Amén, mis amados hermanos. Miremos lo que dice el Catecismo abreviado de Westminster. Dice, el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El hombre fue creado realmente para la gloria de Dios. Cada uno tenemos que entender, hemos sido creados para la gloria de Dios. Veamos lo que dice Levítico, capítulo 10, verso 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Glorificar a Dios. ¿Qué sucede cuando el hombre no glorifica a Dios? Está pecando contra Dios. Está atentando contra la gloria de Dios, contra los atributos de Dios. ¿Recuerdan a Adán y Eva, cierto? Ellos experimentaban permanentemente la presencia de Dios ahí en el huerto. Se comunicaban con Él, tenían relación con Él y daban permanentemente la gloria y la honra a Dios. ¿Y qué sucedió después de que ellos pecaron? Se escondieron, ¿cierto? De la presencia de Dios allá entre los árboles del huerto. ¿Qué trajo el pecado? La separación de Dios. Adán y Eva ya no anhelaban la presencia de Dios. O sea, perdieron ese deseo de darle la gloria a Dios. Y el hombre, mi hermano, desde esa época ha evitado dar a Dios la gloria. Y aún niegan la existencia de Dios. Ahora, Dios a través de las sagradas escrituras, Él ha revelado y manifestado muchos de los elementos de su gloria, de sus atributos. Cuando Él está con Moisés y Moisés le pide ver, que quiere ver la gloria, Él manifiesta, dice, su bondad, su gracia, su compasión. Lo mete allá en una peña. Dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia, yo seré clemente para con el que seré clemente. ¿Sí? Dice Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios revelándose a Moisés. Dios los liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Les dio la ley para que pudieran vivir en ella. ¿Y qué hizo el pueblo? Se rebeló una vez, permanentemente, constantemente, desde Moisés. Y Dios continuó manifestando su gloria cuando mandó a hacer el tabernáculo. La gloria del Señor estaba ahí en el lugar santísimo. Se manifestaba en el día a través de una nube y en la noche a través de una columna de fuego. Cuando fue
edificado el templo de Salomón, Dios se manifestó allí. Ya ni siquiera los sacerdotes podían entrar, mis amados hermanos. ¿Y qué pasaba con Israel? A pesar de que la manifestación era permanente sobre el pueblo estaba en rebelión. No quisieron apartarse del pecado. ¿Y qué pasó con la gloria de Dios? Yo pienso que estos son los versículos más tristes que hay en la Biblia. Miremos allá en Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 11, versos 22 y 23. Dice, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. La gloria de la presencia de Dios se aparta, se apartó del templo. ¿Qué pasó en ese momento? Ya Dios no fue más el rey para ese pueblo. Ese gobierno, ese reino teocrático terminó. Pero ¿volvería nuevamente la gloria de Dios a la tierra? Cuando el Señor Jesucristo fue manifestado. ¿Qué dice Juan 1.14? Miremos lo que dice Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis amados hermanos, ¿qué tanto estamos dando de honra y de gloria al Señor? El hombre se ha glorificado a sí mismo. El hombre se ha hecho a sí mismo un Dios. El hombre a sí mismo ha creado sus propios ídolos. Y no estoy hablando de esculturas de yeso ni de madera. Podemos crear ídolos de nosotros mismos, crear ídolos de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. Podemos crear ídolos del mismo trabajo. Podemos crear ídolos, mis amados hermanos, de las cosas que me gustan. Cosas a veces que son sanas, por ejemplo, como el deporte, pero puedo hacer un ídolo del deporte o del descanso o del sexo. Puedo hacer ídolos de cualquier cosa. Y estamos quitándole la gloria a Dios. Estamos quitándole la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios es reconocer cada uno de sus atributos, su amor, su fidelidad, su infinitud, su grandeza, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, la omnisciencia de Dios, la infinitud de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, toda la cantidad de atributos que tiene o que son Dios. Y vivimos en medio de todo eso. Pero tenemos que reconocerlo, ojo. No es vivir en automático, es reconociendo permanentemente esa gloria del Señor. Vivimos en medio de la manifestación de la gloria de Dios. Reconocer quién es nuestro Creador, reconocer quién es nuestro Señor, reconocer su majestad, su gloria. Y eso los necios no lo reconocen. Miremos lo que dice Jeremías capítulo 13. Tranquilos mis hermanos que ya va a terminar. Jeremías capítulo 13. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Verso 15. Verso 16. Dad gloria a Jehová vuestro Dios,
antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cuando estamos en luz, estamos dando la honra debida a su nombre. ¿Recuerdan al rey Herodes? Miremos lo que dice allá Hechos. Hechos, y recordemos un poquitico de la vida de Herodes. Hechos 12, 23. Desde el 22 dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Mis amados, no vaya a ser que por ahí hay algún gusanito por ahí en la vida de alguno, que se esté atribuyendo la gloria que le pertenece a Dios a sí mismo. Tenemos que manifestarlo. Tenemos que declararlo, porque iremos a vivir nosotros como cristianos en esa gloria permanente del Señor. El Señor vendrá por segunda vez. Dice la palabra que veremos su gloria. Vemos su gloria. ¿Qué más sigue diciendo el versículo? No honraron a Dios ni le dieron gracias. Dios siendo la fuente de todas las cosas. Dios quien suple todas nuestras necesidades. Dios que nos da el sol, que nos da la lluvia. Todas las bendiciones que recibimos, tanto los justos como los injustos. El natural no tiene por qué agradecer a Dios. El natural dice que día tan picho. El cristiano dice, Señor, gracias por la lluvia. Gracias por el sol. Gracias por el frío. Porque tengo una hermanita para taparme del frío. Gracias. ¿Qué tanto estamos nosotros siendo agradecidos? Honrar, agradecer. Se envanecieron en sus razonamientos. Tanto pensamiento tan grande del hombre, pero sin entendimiento, sin la verdad que guíe su mente, sin la sabiduría que viene de Dios, puros razonamientos humanos, huecos, sin sentidos, que llevan al engaño, a la falsedad, a la incredulidad, a la perversión. Eso es el humanismo, mis amados hermanos. La mente que quiera especular con respecto a Dios y tener sus propias ideas de Dios, no la idea que dice la palabra del Señor. O sea que abandonar a Dios equivale a cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¿Y cómo son estas vidas? Sin propósito, ¿sí? Vacías, mentes vacías que no tienen con qué llenarlas porque se han acogido a la falsedad y a las mentiras, que viven en tinieblas porque han rechazado la verdad y la luz. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. El necio rechaza a Dios, no glorifica a Dios, no tiene la iluminación que viene por el Evangelio. Por eso dice que tiene el entendimiento entenebrecido. Es esclavo del pecado. La persona que rechaza, mis hermanos, a Dios, está rechazando la luz, está rechazando la verdad, está rechazando la vida eterna. Está rechazando el verdadero significado y sentido de su propia vida. Y rechaza también
toda actitud moral. Entonces, por eso es que los que viven en tinieblas, en esas tinieblas espirituales, son pervertidos, pervertidos moralmente. Cambian la gloria de Dios por sus propias ideas, por sus propios sentimientos y por sus propias inclinaciones perversas. Ahora, mis amados, cuando el hombre desprecia a Dios, viene el juicio de Dios. El sistema de pensamiento en que vivimos hoy en día en el mundo es un sistema pervertido, es un sistema corrupto, es un sistema totalmente inmoral y lógicamente incrédulo. Por eso el apóstol en Colosenses 2:8 dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Quién encarnó la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la luz? ¿Y qué pasó con la humanidad? No quiso recibirle. ¿Por qué no quisieron ver los hombres la luz? Porque sus acciones eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz. O sea, no quisieron creer en Jesús. Miremos lo que dice Hechos 8:45. Perdón, Juan 8:45. Juan 8:45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién dice la verdad? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Mis hermanos, la ira de Dios es algo terrible. El juicio de Dios es algo aterrador. Que eso nos lleve y nos motive a traer más personas al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo, al conocimiento de el Evangelio. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, sin la presencia y sin la luz de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, no la entenderíamos. Pero gracias, amado Dios, porque por tu Espíritu Santo tú nos revelas a Cristo, revelas la gloria de tu Hijo en cada uno de nosotros y podemos entender y comprender estas verdades tan poderosas y eternas. Hoy te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.